Gracias, Marisara, por esas palabras y por el reto lanzado y aceptado. Gracias a don Emilio y a todos los miembros de la Fundación Muñoz Marín por el prestigio que representa estar aquí en este podio, en el natalicio del padre del Puerto Rico moderno. Saludo particular y un abrazo afectuoso a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, compañeros alcaldes que están aquí con nosotros, los compañeros miembros de la Asamblea Legislativa, al presidente de la Cámara, a los representantes, a los senadores presentes y al pueblo de Puerto Rico representado por tantos de ustedes, a los compañeros de trabajo, a todos los que se han llegado hasta aquí hoy. Quiero que hablemos un momento de lo que representa Luis Muñoz Marín para su época y de lo que se supone que represente para la nuestra. En 1938, Puerto Rico aún no había salido de la Gran Depresión. La corrupción política era muchísima. La desconfianza pública era aún mayor. Las cosas no iban bien en esta tierra azotada, como la llamaría el gobernador Togwell, a cuya memoria todas las generaciones hemos faltado por haber permitido que se guardara en el almacén de los olvidos y en ese caso muy injustificadamente. Pero la realidad que vivía Puerto Rico no era distinta a la que vivía el mundo entero. En España, la insurrección de Francisco Franco aplastaba libertades y cobraba miles de vidas en una guerra civil. En Italia y Alemania avanzaba el fascismo. En particular, Adolfo Hitler se preparaba para conquistar el mundo. Y ya a menos de 20 años de haber concluido la Gran Guerra, los vientos de una nueva guerra mundial empezaban a soplar con mucha fuerza. Esa era la realidad de Puerto Rico y del mundo en 1938. Y en esa realidad, en ese entorno, en ese ambiente, se da la fundación por Luis Muñoz Marín del Partido Popular Democrático, en respuesta a una isla agotada que miraba el futuro con pesimismo. El momento no podía ser uno más desesperado, pero Luis Muñoz Marín se atrevió a fundar un partido y que ese partido naciera de las entrañas de la esperanza. Muñoz Marín y una generación de esforzados puertorriqueños y puertorriqueñas echaron a un lado, y escúchenlo bien, las viejas retóricas. Echaron a un lado las soluciones trilladas. Apostaron a palabras que le hacían sentido a los hombres y a las mujeres de esta tierra. Identificaron las prioridades de los hombres y de las mujeres de esta tierra. El hambre de pan y el hambre de espíritu. Y habiendo identificado esas prioridades, actuaron sin egoísmos y con imaginación. Con idealismo, pero no el que se trasnocha, sino con el idealismo inspirador que está, por supuesto, impregnado del pragmatismo que requiere todo gran proyecto social. Luis Muñoz Marín y su generación convocaron a nuevos actores políticos que entraban a escena por primera vez. Y los invitaron no para comprarle el voto por 2 pesos y una caneca, sino para ayudarles a recuperar la fe en sí mismos. Ese nuevo actor del drama político que entraba a escena por primera vez no lo hacía como actor de reparto. El pueblo de Puerto Rico, la gente de este país, sería desde entonces el protagonista de su propia historia. ¿Qué es un partido político?
Esa pregunta la guardamos demasiadas veces para el año electoral. ¿Qué es un partido político?, se preguntó entonces Luis Muñoz Marín. ¿Cuál es el significado profundo de un partido político?, se preguntaba Luis Muñoz Marín. Los partidos, dijo, escuchen esto bien, cualquiera diría que habla del día de hoy. Los partidos, dijo Luis Muñoz Marín, no lo son porque hayan recogido suficientes firmas de endoso o porque hayan registrado unos papeles de incorporación. Un partido, para que pueda llamarse así, cito a Muñoz, es fruto de sinceridad. Con qué sencillez, pero con cuánta sabiduría logró el fundador del Partido Popular, en el momento de la fundación de ese partido, condensar en una sola palabra lo que es esencial para que un partido político tenga razón de ser de verdad. Lo hizo con el lenguaje más personal, aquel que usamos para describir y valorar la vida cotidianamente. No lo hizo para impresionar en una tribuna o con ello alcanzar portadas. Lo hizo con la verdad del alma, con verdad de conciencia, y de esa manera, como fundador, con pleno derecho, sellaba el origen y sellaba los principios del partido que fundaba. Ese partido es un partido legítimo porque era la encarnación de los mejores ideales de Puerto Rico. Era la representación actualizada de algo que había comenzado un siglo antes. Un principio de libertad, pero no de cualquier libertad, de la verdadera libertad. La libertad hermana que une a cada puertorriqueño en un profundo orgullo por la tierra a la que pertenece. Ramón Power, más de 100 años antes, representó ese doble ideal cuando abogó por los derechos de los puertorriqueños en la España del principio del siglo XIX. Ese doble ideal también lo defendieron Ruiz Belvi, Quiñones y Acosta cuando exigieron a mediados del siglo XIX el fin de la esclavitud. Fue el ideal al que dedicaron su vida y espíritu Román Valdoriotti de Castro y Luis Muñoz Rivera cuando reclamaron para Puerto Rico a finales del siglo XIX la autonomía que tanto nos merecíamos. El Partido Popular que se fundaba era un partido legítimo también por otra razón. Era un partido legítimo porque no era la franquicia de unos pocos, porque no nacía para defender los intereses de unos pocos. En las reuniones con los colonos de la caña, con los trabajadores de los muelles, allá en las ínsulas más alejadas de los pueblos, donde no había sino veredas de mulas para llegar, y en las ciudades y en los pueblos cansados ya de los políticos de cafetín, Muñoz Marín repitió una y otra vez que el nuevo partido era de todos porque eran todos. Era más que un grupo grande de gente, era un país. Para Luis Muñoz Marín, ese partido que fundaba no le pertenecía a él. Y dio muchísimas muestras de que lo que profesaba lo vivía. Muñoz decía que ese partido le pertenecía a la gente, al pueblo de carne y hueso, que lo había constituido con la memoria del dolor a flor de piel, con la oración larga de la esperanza en la flor de sus labios. Tampoco podía confundirse el nuevo partido con el liderato de un solo hombre. Ese partido que fundaba el Partido Popular habría de ser la voluntad del pueblo
expresada a pleno sol. Aquella voluntad que puede mandar. Esa voluntad que ordena acción, porque es la voluntad del pueblo. Su punto de partida y su meta eran exactamente lo mismo. El lugar del origen del partido y la meta del partido era para Luis Muñoz Marín el mismo punto. Democracia, democracia y más democracia. El poder de convocatoria de Luis Muñoz Marín se lo pasó al partido que fundaba. Y ese poder no provenía de una componenda establecida con los grandes poderes económicos o con los grandes líderes políticos. Crecía de su compromiso con la democracia para los muchos. Atrás quedaban los tiempos de las mogollas partidistas que desilusionaban al país. Su origen era noble, sus principios eran admirables, pero eso no bastaba en 1938. Tenía el partido que ofrecer una respuesta de justicia a los hombres y a las mujeres que vivían y morían en esta tierra azotada. Lo que el nuevo partido le ofreció a su pueblo fue un plan de vida, un proyecto social condensado a la vez de la manera más sencilla y de la manera más profunda en 3 palabras: pan, tierra y libertad. Ninguna de esas 3 palabras eran palabras nuevas en 1938. Pero de repente le sonaban a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas como si nadie las hubiese dicho antes con tanta fuerza. No eran palabras que describían solo a Puerto Rico. Otras sociedades sufrían igual, pero inscritas como el lema de un partido, parecían reflejar como una gota de agua refleja la otra los anhelos de una isla única. No era palabra hueca que enamoraba a la gente. Las palabras pan, tierra y libertad en 1938 resonaban como la voz de un profeta en la cima de una montaña. Al pronunciarla, Muñoz Marín parecía que en la catedral de su garganta engendraba el eco de miles de voces de puertorriqueños. Con esas palabras, pan, tierra y libertad, nació el proyecto social que le daba finalmente sentido al ser puertorriqueño. Si ese partido era legítimo por su origen y por los principios que enarbolaba, lo era ahora más, porque se convertía en un pacto de confianza con la gente, en un juramento de servicio y de futuro a una patria que dejaba de ser paisaje y se convertía en pueblo. Antes de que contra todo pronóstico, hoy sería contra toda encuesta, y créanme, sé lo que representa eso. Antes de que contra todo pronóstico se diera el resultado electoral de 1940, y antes de que ese resultado se diera contra toda insidia poderosa de aquel tiempo, y créanme que también sé a lo que se referían, antes de esa noche de victoria, había habido ya otro triunfo. Esa victoria expresada con lenguaje de sentimientos y con lenguaje de inteligencia, que la dimensión más profunda de las libertades humanas se daba cuando se convertía en una realidad cotidiana. Compatriotas, la libertad humana no es un asunto de domingos. Solo se da cuando resulta ser
la realidad cotidiana de la gente en un pueblo. Eso fue lo que representó la victoria de Luis Muñoz Marín. No en las urnas del 40, sino desde la propia fundación del partido en el 1938. Hoy, 75 años después de esa fundación y 115 años después de su nacimiento, es un honor rendir homenaje junto a todo Puerto Rico, desde la mayor gratitud y desde la mayor humildad, a Luis Muñoz Marín y a sus compañeros y a sus compañeras de gesta. Licenciado Piñero, don Emilio, contó la anécdota que hice aquí en el 2004. Eso empezó a hacer en mi vida a los 17 años. Estaba llenando yo los papeles del College Board. Y estábamos dando en la clase de historia de Puerto Rico. Ya yo había escuchado hablar mucho de Luis Muñoz Marín, pero nunca me había tenido que sentar a estudiarlo. Por alguna razón que desconozco, aunque para todos mis compañeros fue al azar, mi maestra de historia, Mrs. Costa, me encomendó la biografía de Muñoz Marín. Estudiando, preparando la biografía que tenía que presentar ante mis compañeros, allá en el 88, 89, por allá, me di cuenta de que jamás sabría cuál hubiera sido mi destino como joven puertorriqueño, nieto de agricultores, de un pueblo en la falda de la montaña allá en Cuamo. Pensé y repensé muchas veces cuál pudo haber sido mi destino. Y era lo que tenía en mi mente cuando estaba llenando los papeles del college. Y dije, yo estoy ahora con la oportunidad de tomar el examen del College Board y de ir a la universidad, gracias a que sin conocerme, Luis Muñoz Marín y sus compañeros y compañeras de lucha hicieron lo que hicieron. Y recordé, como decía el licenciado Piñero, que la tilde de la ñ de Muñoz la ponía sobre todo su nombre. Y como saben ustedes, Alejandro Javier García Padilla en ningún lugar lleva ñ. Pero dije, a mí no se me puede olvidar lo que ellos hicieron por mí. De este momento en adelante, yo voy a cruzar mi nombre con una raya, igual que lo hizo Luis Muñoz Marín, para que cada vez que yo firme mi nombre me acuerde que lo estoy haciendo gracias a que un grupo de puertorriqueños trabajó por mí antes. Ese pueblo que por fin nació como un pueblo democrático a partir de 1938. Ese pueblo que con Luis Muñoz Marín hizo la gesta que hizo, porque hoy tengamos lo que tenemos, merece nuestra gratitud. Tenemos que pagarle, aunque sea una deuda impagable. Hay que pagar porque fue mucho y muy bueno lo que hicieron por nosotros. Es un legado.
Y hoy, 75 años después, eso no se puede olvidar. Hoy recordamos al fundador del Partido Popular Democrático. Como les dije al principio, sin duda el padre del Puerto Rico moderno, quien nació un día como hoy en San Juan de Puerto Rico. No hay rincón de esta isla, ni hay página de la historia de esta nación que pueda prescindir de la presencia de Luis Muñoz Marín. Pocos meses antes de su nacimiento, la Carta Autonómica le había reconocido a Puerto Rico su capacidad y su derecho de gobernarse a sí mismo. Había sido una lucha centenaria por los derechos de los habitantes de esta tierra. Todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas somos herederos de esa lucha. Y el Partido Popular de entonces y el de hoy es heredero de esa lucha y no la puede olvidar. Hace escasamente un mes y medio juré como gobernador del Estado Libre Asociado. Y en no pocos momentos de ese día, créanme, recordé esas herencias que pasan ahora por mis manos de manera tan cotidiana y conmigo por las manos de todos los puertorriqueños. Su gobierno, el que yo dirijo, es heredero de esa lucha y créanme, no lo voy a olvidar. Soy, como gobernador, consciente de que ese Estado Libre Asociado, igual que ese partido, nació de otro gesto de sinceridad política y de ensanchamiento de la voluntad democrática. En 1952, el mandato suscrito en 1938 de vivir en democracia plena trajo los frutos de la Constitución. Durante jornadas ejemplares de debate fue cuajándose un documento que todavía hoy produce admiración y que va mucho más allá del texto de cualquier otra constitución, incluyendo la Constitución de los Estados Unidos, en su aprecio y en el reconocimiento de los grandes derechos y libertades humanas. Nuestra Constitución probaba que la libertad democrática no era una conquista que se sellaba un día. Lo admirable de la democracia y de los gobiernos democráticos, lo admirable de nuestra democracia y de los gobiernos democráticos en Puerto Rico es su capacidad de ahondar, de profundizar en la libertad de la gente. Pues siendo herederos de esa lucha, corresponde hoy a un gobierno electo bajo esa insignia y a los que accedemos al gobierno bajo esa insignia, ser el partido que responde a los muchos que somos ahora y a lo diversos que somos ahora, a las nuevas mayorías que plantean la necesidad de consensos sociales amplios. Si el Partido Popular Democrático, si el partido de Luis Muñoz Marín es un partido pertinente a nuestros tiempos, entonces debe seguir siendo hoy, en el 2013, la expresión más precisa y más fiel de las aspiraciones de libertades de cada persona que vive en este país. Es un pueblo diverso,
por millones de biografías distintas. Igual que en el 1938, igual que en el 1940, igual que en el 1952, este partido debe representar la dignidad de los puertorriqueños y la libertad humana y el amor y el aprecio y el apego y la devoción y la vocación por la libertad de cada persona, por la aspiración a la felicidad que anida en el corazón de cada individuo y que no puede estar sujeta a juicio moral alguno. Los que vivimos en este país tenemos diversas maneras de pensar y de sentir. Pero la inmensa mayoría trabajamos por este país y amamos este país. Hoy, en el 2013, pan, tierra y libertad, esas palabras de Luis Muñoz Marín, no pueden ser una frase que veamos con nostalgia de tiempos que ya no son. Si queremos honrar a Muñoz Marín, si queremos llamarnos muñozistas, si queremos llevar la enseñanza de Luis Muñoz Marín en nuestro corazón y tenemos fe en esa manera de ver el país, Pan, Tierra y Libertad son hoy una convocatoria permanente que define lo que ha de ser un partido político si quiere seguir siendo relevante a la sociedad puertorriqueña del siglo XXI. Si quiere seguir siendo instrumento de mayor democracia y no solo de mayoría electoral, si quiere seguir siendo instrumento de mayor igualdad, de superación individual y social y de mayor inclusión. Todo el mundo conoce y todo el mundo habla y todo el mundo repite la crisis fiscal y la seria situación económica que vivimos. Saben también que desde los primeros días de la campaña que nos llevó al 6 de noviembre, comenzamos a trabajar por la recuperación de Puerto Rico. En esa tarea todos tenemos que aportar. Los ciudadanos, las comunidades, los municipios, las instituciones, la universidad, las empresas y el gobierno. Necesitamos ideas, necesitamos esfuerzos, conocimientos, entusiasmo, imaginación. Pero eso no basta. De todos los que tienen esas cualidades y las quieren poner al servicio, necesitamos además buena voluntad. Estamos recuperando nuestro país. La semana pasada firmé la Ley 1 de 2013. La Ley de Empleos Ahora. Fue aprobada con la mayor responsabilidad y profundidad y sentido por la Cámara y por el Senado. Toca ahora, con esa ley y con otras tantas, reemprender el camino del progreso, la ruta del empleo, la ruta del crecimiento, la ruta de las inversiones, la ruta de las exportaciones. Pero si algo nos enseñó Luis Muñoz Marín y de pensamientos que llenaron los libros de sus idearios, es que no puede haber justicia plena ni desarrollo pleno, ni democracia plena sin libertad humana plena. Mientras adelantamos la rehabilitación económica de Puerto Rico y mientras construimos un futuro al que podamos aspirar a metas alcanzables, como lo es los Panamericanos de San Juan en el año 2023,
Vamos a trabajar también para ampliar la democracia, para hacernos dignos de la herencia de Ramón Power y Giralt, de Segundo Ruiz Belvi, de Quiñones, de Acosta, de Valdoriotti, de Luis Muñoz Rivera. Por supuesto, de la herencia de Luis Muñoz Marín. Para ensanchar y profundizar los derechos de todos. Para ensanchar y profundizar las libertades humanas en nuestro pueblo. En mi mensaje inaugural dije que Puerto Rico es un mosaico. Y así como somos un país más grande, cuando fortalecemos lo que nos une, somos un país más grande cuando respetamos la pluralidad. Y durante las próximas semanas y meses voy a estar atendiendo ese ensanche de las libertades humanas, esa profundización de las libertades humanas en distintos sectores, comprendiendo esa pluralidad. Escúchenlo bien. Garantizando esas libertades, comprendiendo y atendiendo esa pluralidad. Hoy quiero iniciar con algunos elementos muy importantes que hieren con cotidianas injusticias a decenas de miles de personas en nuestro país. Hoy, 18 de febrero de 2013, no puede ser mejor el día, escoger el día, escogiendo el día del natalicio de Luis Muñoz Marín. Anuncio al país que estaré tomando las siguientes acciones que ensanchan y profundizan los derechos de una parte constitutiva de ese mosaico. Los inmigrantes indocumentados que residen en nuestra isla y que son en su mayoría procedentes de la hermana República Dominicana. No es importante en este momento cómo llegaron a nuestro país. Los inmigrantes indocumentados son personas dotadas de los derechos fundamentales de la libertad humana. Son nuestros vecinos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, amigos, esposos, esposas. Sus hijos y nietos juegan con nuestros hijos y con nuestros nietos. Comparten el almuerzo en las mesas. Oran con nosotros en las iglesias. Mis derechos no pueden ser mayores que sus derechos. No puede haber derechos fundamentales para unos y no para otros. En ese espíritu de inclusión, de equidad y de respeto a los derechos como patrimonio de todos, en una sociedad que se siente orgullosa de su tradición muñozista, y que sintiéndose verdaderamente orgullosa, se resiste al discurso hipócrita y lo pone, por el contrario, en acción, anuncio aquí, en primer lugar, la erradicación de un proyecto en los próximos días para enmendar la ley de vehículos y tránsito de forma tal
que se le permita a los inmigrantes indocumentados solicitar licencia de conducir sin que se les requiera prueba de su estatus migratorio. La licencia de conducir constituye una herramienta para que los inmigrantes indocumentados conduzcan su cotidianidad como cualquier persona. Van a poder llevar a sus hijos a la escuela, ir a su trabajo, hacer sus compras, cumplir con sus citas médicas sin exponerse a violar la ley de tránsito. En segundo lugar, anuncio que estaré firmando en los próximos días una orden ejecutiva que instruya al secretario de Salud a que se asegure de que las instituciones médico-hospitalarias públicas no pregunten a los pacientes sobre su estatus migratorio ni requieran documentación relacionada al mismo al recibir servicios de salud. Hoy día, mujeres dominicanas paren en covachas porque no se atreven a ir a un hospital. No para que no las atiendan, las tienen que atender, pero para que no le pregunten ni les pidan evidencia de su estatus migratorio de manera que luego de parir las deporten. En un gobierno que quiere honrar la memoria de Luis Muñoz Marín, eso no es aceptable. Un gobierno en un país que honra la memoria de Luis Muñoz Marín, no puede haber cortapisas que violenten la dignidad del ser humano, violentando la vida del ser humano. Voy a firmar una orden ejecutiva de manera que el secretario de Educación adopte reglamentación necesaria para garantizar que todos en Puerto Rico, tengan acceso al sistema público de enseñanza independientemente de su estatus migratorio. No habrá de inquirirse a los estudiantes o a sus padres o encargados sobre el estatus migratorio de estos. El acceso a la instrucción pública gratuita que garantiza la Constitución del Estado Libre Asociado no podrá ser infringido por la condición migratoria del niño o de los padres del niño que quiere estudiar. Es un elemento esencial de la política pública que en las escuelas se afirme una cultura de inclusión y de respeto para todos. Quiero agradecer en particular el esfuerzo que le ha puesto a esta práctica que mediante leyes y órdenes ejecutivas pretendemos implantar a una persona que lleva como marca de fábrica en su corazón la sensibilidad al dolor de los hermanos dominicanos que viven en su ciudad, a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruzó. No se nos puede olvidar que cuando las siniestras acciones del dictador Rafael Leónidas Trujillo tiñeron de sangre a la hermana República Dominicana, Puerto Rico recibió con los brazos abiertos a numerosos dominicanos que huían de aquel régimen de terror. Fueron muchas las conversaciones y mucho el cariño que se tuvieron Luis Muñoz Marín y el exiliado Juan Bosch, que sería presidente de la República Dominicana cuando terminó esa dictadura.
Aquí recibió ese gran dominicano el respeto nuestro como en su propia patria. El mismo respeto que muchos años antes el puertorriqueño Eugenio María de Hostos recibió como hijo predilecto de la República Dominicana. Esto es solo el inicio de ese ahondamiento de las libertades humanas que en la mejor tradición muñozista implantaremos en Puerto Rico, sin tiempo que perder. Hoy, 18 de febrero, en el día del natalicio de Luis Muñoz Marín, como tributo a su magisterio cívico y a los 75 años de la fundación del Partido Popular, hago ante ustedes votos por la enseñanza de libertades, votos por el amor al país. Tenemos todos que renovar los votos como pueblo, votos de respeto a la dignidad humana. Y que esos votos, que todos en el fuero interno, en nuestro corazón, renovamos hoy en el natalicio del prócer, guíen la recuperación económica de Puerto Rico y el deber sagrado que he contraído al ser electo gobernador de esta tierra. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.